Me imagino que van entrando a medida que vamos dando la clase. Hoy quiero repasar el proceso inflamatorio para poder hablar del proceso inflamatorio de la próstata, del riñón y de otros órganos. También quiero hablar de la hiperplasia prostática y si hay tiempo vamos a hablar de infarto porque tenemos láminas de infarto antiguo también. Entonces, por orden, vamos a hablar del proceso inflamatorio para poder entender el proceso inflamatorio. Eh, Después vamos a hablar de próstata, de hiperplasia prostática y por último vamos a hablar de infarto, que tenemos, son las láminas que tenemos, entonces siempre es necesario recordar en este caso. Bien, lo primero que quiero que recuerden siempre, en este caso, sería que una célula está formada por tres componentes importantes. ¿Cuáles son los componentes importantes de una célula que no debemos, o los componentes básicos de una célula? Marcar acá mi cursor. Bien, en este caso sería la membrana celular, ¿cierto? El núcleo y su citoplasma en este caso. Entonces, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de la necrosis? El concepto de necrosis es muerte. La necrosis celular es la muerte celular. Para que yo diga que una célula está muerta, para que yo pueda observar en el microscopio óptico, ¿qué necesito observar entonces? Los cambios morfológicos. Para observar los cambios morfológicos, yo debo conocer las tres partes o los tres componentes básicos de una célula. Entonces decíamos que los tres componentes básicos es el citoplasma, la membrana, citoplasma y núcleo. Con relación a los cambios morfológicos a nivel de la membrana, ¿qué puede ocurrir? Miren aquí estos cambios que serían la presentación de las vesículas, ¿cierto? Las bullas o vesículas a nivel de la membrana. Posteriormente, esta se rompe. En el caso de la necrosis, es liberada completamente, el contenido que se encuentra dentro de la célula pasa al extracelular en este caso. Ustedes saben cuando ocurre un proceso de necrosis, en este caso, sí o sí va acompañado de un proceso inflamatorio, como ustedes pueden observar. Entonces, en el proceso, cuando ocurre la necrosis, sí o sí está acompañado de un proceso inflamatorio. Bien, cuando es la apoptosis, porque apoptosis también es muerte programada, con relación a la membrana también se presentan las vesículas, pero en este caso se forman los cuerpos apotóticos. En vez de haber una rotura y que se libere todo el contenido, esto se empaqueta formando los cuerpos apotóticos. Entonces, en la apoptosis, que es una muerte por decir programada, no ocurre este proceso inflamatorio que es importante de recordar. Bien, ¿cuál es la segunda? La primera dijimos que es el cambio morfológico, es la ruptura de la membrana, de la presentación de la vesícula y posteriormente la ruptura de la membrana. Con relación al núcleo, que yo espero encontrar en los núcleos, un núcleo reducido de tamaño debido a la pinosis, puede ser el núcleo fragmentado, la carioresis, o la desaparición del núcleo en la cariolisis en este caso. ¿Cómo se va a comportar el citoplasma? Un citoplasma clarito, más eosinófilo y hipereosinofilia. Entonces, estas son las características morfológicas cuando nosotros hablamos que una célula ha sufrido en este caso. Bien, en el proceso de la inflamación, ustedes saben que nosotros clasificamos inflamación aguda e inflamación crónica. En la inflamación aguda tiene dos fases importantes, de las cuales tenemos la fase vascular, donde debe haber los cambios vasculares, y la fase celular, donde ocurre el reclutamiento principalmente de los neutrófilos, ¿sí? Entonces, el reclutamiento leucocitario, en este caso, leucocitos. Cuando yo digo leucocitos, hago referencia a toda la serie blanca de la sangre, en este caso, ¿cierto? Pero el primero que asiste al sitio de defensa en la inflamación aguda sería los neutrófilos y posteriormente los mediadores, recordando que los mediadores son producidos por las células,
¿cierto? Ya están empaquetados o puede producir nuevos, en este caso, y también producidos por el hígado, que son liberados en el plasma y están presentes en el plasma en este caso. Bien, entonces, en el proceso de la inflamación aguda, esto puede directamente, eh, terminando en este caso, el agente causal puede llegar a una recuperación. Si no se elimina el agente causal, esto puede llegar a producir una formación de absceso y posteriormente esto puede pasar a la curación. Y también puede evolucionar en este caso a una fibrosis en este caso, ¿verdad? Cuando hay fibrosis siempre hay una pérdida de la funcionalidad en este caso. Bien, con relación a la inflamación crónica, va a haber la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos. Esto ocurre principalmente eh, en el proceso de recuperación. El infiltrado de células son mononucleares en este caso. Entonces, el infiltrado leucocitario son mononucleares, hace referencia a que son linfocitos y macrófagos, y la cicatrización en este caso, ¿sí? Cuando me refiero a cicatrización, me refiero a que existe mayor cantidad de colágeno, en este caso, y los colágenos son producidos principalmente por las fibras, las células de fibroblasto, en este caso. Bien, y me falta otra palabra aquí, que es la destrucción. Hay una destrucción también del parénquima, en este caso, en la inflamación crónica, en este caso, ¿cierto? Bien. Con relación a la inflamación crónica también pueden ser con formación de granuloma y sin formación de granulomas. Dentro de las enfermedades que producen el proceso de inflamación o la formación de los granulomas son la tuberculosis, la lepra, el sífilis, la enfermedad del gato, la sarcoidosis y la enfermedad de Crohn. Dentro de las patologías que tenemos, en la facultad creo que tenemos una lámina eh, de enfermedad de Crohn, creo que tenemos una lámina para poder observar en este caso. Bien, aquí quiero que se imaginen, en este caso, que estoy retirando una pequeña porción de este sector, que es el área donde está dañada, donde hay un infarto. El infarto es eh, una zona del tejido donde está muerto, es el infarto. Una zona del tejido donde está muerto. Estoy retirando una pequeña porción, luego paso a mi lámina histológica y donde observo. ¿Quién me puede decir esta estructura que estoy marcando qué es? ¿Quién puede ayudarme? Señores, ¿no saben? Vamos a mirar el chat. Muy bien, el corpúsculo, cierto. Específicamente estoy marcando el glomérulo. Entonces, toda esta estructura es conocida como corpúsculo renal, ¿cierto? Y en el centro hay un ovillo capilar que es el glomérulo, el glomérulo. Miren aquí, voy a marcar ahora los túbulos. Observen que los túbulos no están más revestidos por un epitelio cúbico porque han sufrido necrosis en este caso, ¿cierto? Miren, retiré, la muestra había retirado de la porción que está muerta, nuestro tejido muerto, y nosotros estamos observando todavía las características, la morfología en este caso. Entonces, cuando nosotros usamos el término necrosis coagulativa, significa que el tejido se conserva todavía, mantiene la arquitectura por un tiempo. Eso es una necrosis coagulativa, ¿verdad? Y eso sí o sí debe salir en el examen. Entonces, cuando utilizamos el término de necrosis coagulativa, decimos que la estructura está conservada por un tiempo, ¿cierto? Algunos días en este caso, ¿sí? Entonces, si observamos esta característica, ahora quiero que piensen, voy a retirar una pequeña porción de aquí, es la zona donde está dañada, esto es cerebro, miren, esto es sustancia gris,
acá sustancia blanca, puedo diferenciar, retiro la pequeña porción donde está la lesión, hago un extendido y ustedes creen que yo voy a poder observar la sustancia gris, la sustancia blanca, las neuronas, van a poder observar estas estructuras, no van a poder observar en este caso, porque las enzimas prácticamente digirieron todo el tejido muerto, porque aquí debe estar tejido muerto, y le convirtieron en un líquido viscoso en este caso. Entonces, esto es necrosis por licuefacción en este caso, ¿cierto? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cuál es el concepto que nosotros debemos tener en lo que dice el libro? Que una necrosis licuefactiva es una forma de necrosis en la que se va a conservar la estructura del tejido muerto por al menos durante algunos días. Una zona de necrosis de coagulativa, en este caso localizada, es conocido como infarto en este caso. Claro, el cerebro es el excepto en este caso. O sea, cuando nosotros hablamos de un infarto, decimos que es una zona muerta localizada y esto es una necrosis coagulativa. Con relación a la necrosis licuefactiva, se caracteriza por la digestión de las células muertas, del tejido muerto, que condiciona que el tejido se transforme en una masa viscosa. Esa masa viscosa es la que nosotros posteriormente vamos a conocer como pus cuando esto se infecta. ¿Está bien? Ah, muy bien. Entonces, detalles. Cuando hice referencia a los mediadores, recuérdense que dije que los mediadores derivan de las células o son producidas por el hígado. Los que son producidos por el hígado son liberados en el plasma, en este caso. Vamos a encontrar el complemento C3 y C5 en este caso. Y luego tenemos también la activación del factor 12 en este caso, ¿cierto? Los mediadores que están presentes prácticamente en el momento de la inflamación, en el proceso inflamatorio agudo, principalmente son producidos por las células. Recuerden que existen células propias del tejido conjuntivo, de los cuales ellos tienen gránulos secretores, por ejemplo, los mastocitos. Los mastocitos se encuentran en el tejido conjuntivo y uno de sus componentes principales de los gránulos, en este caso, sería la histamina. Una vez que se libere esa histamina, estimulado por el agente etiológico que ingresó ese cuerpo extraño, entonces empieza a liberar los mediadores. Esos mediadores, dependiendo a dónde se direcciona, va a producir los cambios. Si afecta al vaso sanguíneo, en este caso, va a producir una vasodilatación. En este caso, es lo importante de recordar. Y aquí ustedes pueden observar que los mediadores son preformados, son los gránulos secretores y los sintetizados de nuevos. Recuérdense que los preformados, por ejemplo, en los basófilos, son también la histamina. Luego tenemos los neutrófilos. Los neutrófilos también tienen eh, gránulos en su citoplasma y esos gránulos son de primer orden, segundo, tercer orden o tercera categoría en este caso, ¿cierto? Entonces, algunos tienen lisozima, otros tienen otros tipos de enzimas, en este caso importantes, que van liberando en este caso, a medida que ellos salen del vaso sanguíneo y se van al sitio de lesión, en este caso. Luego tenemos lo que se produce nuevo, como la prostaglandina, los leucotrienos, el factor el activador de la plaqueta, el óxido nítrico, que es principalmente por las células endoteliales, en este caso. Los macrófagos también producen óxido nítrico y las otras células a tener en cuenta. Y aquí un cuadro comparativo para que puedan recordar cuál es la fuente principal de los gránulos, recordando que los gránulos pueden ser eh, teniendo ya en su interior o secretado de nuevo. Histamina, ¿quién produce histamina? Los mastocitos, los basófilos y las plaquetas. Los mastocitos son parecidos a los basófilos en su estructura, en este caso son muy parecidos,
pero los mastocitos son del tejido conjuntivo, mientras que los basófilos son células sanguíneas, son células de la sangre. Recuerden eso. Las plaquetas también son células sanguíneas en este caso. Bien, ¿qué van a producir cada uno de ellos? O mejor diciendo, el mediador químico que va a producir en este caso, que sería la histamina, vasodilatación. En este caso, las plaquetas producen serotonina, los mastocitos leucocitos, todos los leucocitos, los granulocitos y los no granulocitos van a producir la liberación de la prostaglandina, los leucotrienos también así, y cada uno va a aumentar tanto la serotonina como la prostaglandina. No, la serotonina da una vasodilatación, la prostaglandina da una vasodilatación, las quimiosinas en este caso van a producir la quimiotasis y la activación de los leucocitos en este caso. Bien, y las citocinas que son liberadas, las citocinas tenemos el factor de necrosis tumoral, tenemos la interleucina, entre ellos la más importante, la interleucina 1, va a producir la activación endotelial, en este caso, cuando decimos activación endotelial, esto significa que van a expresar las moléculas de adherencia, que es importante para que las células leucocitarias, principalmente los neutrófilos al inicio, se adhieran y puedan, a medida que van rodando, se adhieran para poder producir la quimiotaxis y posteriormente la diapedesis. Bien, bien, entonces aquí tenemos nuestro, nuestra lesión que está siendo ocurrida. Esta es una fase aguda, una lesión, ¿cierto? Esto hace que se introduzcan entonces bacterias, en este caso que serían nuestros cuerpos extraños, aunque no solamente las bacterias pueden ser los cuerpos extraños. Las causas de inflamación pueden ser físicas, biológicas, en este caso como las bacterias, y químicos también, como algunos venenos y algunas toxinas en este caso. Las radiaciones, el calor, el frío también pueden producir en este caso. Bien, entonces tenemos nuestro agente biológico. Al entrar nuestro agente biológico, existen células propias del tejido conjuntivo, vamos a decir que son los mastocitos. Estos mastocitos van a empezar ya a liberar sus mediadores. Uno de los mediadores que van a liberar a nivel del endotelio va a producir, a nivel del vaso sanguíneo, va a producir una vasodilatación en este caso, ¿cierto? Bien, entonces observen aquí el endotelio, es una célula aplanada en este caso, eso sí quiere significa que tiene que tener un núcleo, y observen estos espacios que estamos viendo son los poros. Cuando ocurre una vasodilatación, estos poros aumentan de tamaño, están más separados, la célula también se produce bajo un estímulo, produce una relajación del músculo, la relajación del músculo liso posteriormente. Esto se relaja, esto produce una vasodilatación, aumenta los poros en este caso, y todas las proteínas, los electrolitos van saliendo en este caso. Y al salir las proteínas, principalmente las albúminas, recordando que la albúmina tiene una carga negativa, pesa aproximadamente 70 kilos de alto, en este caso, y es la que mantiene la homeostasis, sale en este caso, y le sigue el líquido, ¿cierto? Entonces salen los electrolitos, salen las proteínas, y sale el agua produciendo aquí edema intersticial. Entonces, tenemos entonces nuestro agente etiológico, en este caso sería biológico, las bacterias, va a producir entonces la liberación, ya que se encuentran los mastocitos, la liberación de la histamina, y la histamina a nivel del vaso sanguíneo va a producir una vasodilatación. Esa vasodilatación aumenta los poros, mayor permeabilidad. Esto significa si hay mayor permeabilidad, el líquido que está formado por la proteína, el plasma está formado por agua, proteína, electrolitos, van a salir por debido a que existe una mayor pérdida de vitalidad
manifestación frecuente sería la transvascular, el aumento del peso. Cuando se dilata no solamente aumenta la permeabilidad, sino la llegada de sangre en el caso. Recordando que la sangre tiene dos componentes importantes, en los cuales es el plasma y la célula en este caso. Con relación al plasma, los componentes de la sangre del plasma son agua, glucosa, proteína, el y con relación a la célula, solamente presenta tres tipos de células, son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que sí presentan dos, en este caso son los únicos que presentan, y las placas. Bien. Esta asociación extravascular del plasma y de proteínas que va a causar la fase científica celular sería la geminación o el reclutamiento de leucocitos que se acumulan en lugar de situación. Entonces, en la fase vascular ocurre una vasodilatación, en este caso, una vasodilatación, en este caso, a nivel de las areolas y de las apéndices. Con relación al lecho capilar, a los lechos capilares, se utiliza el expansión, pero por de todas maneras podemos utilizar la dilatación en casas, recordando que los capilares son mucho más fuertes. Entonces ocurre una vasodilatación, entonces aumenta el flujo de sangre, llega a más cantidad de sangre, ocurre por de la pierna y al vascular, esto promueve la salida de las proteínas, sale de la proteína, sale del líquido y este evaluando el líquido que se encuentra dentro del vaso es conocido como plasma. Una vez que sale del vaso sanguíneo, sale al infección del conocido como líquido y se cambia de nombre. Cuando se acumula mucho, no se segrega lo que sale, entonces este produce el líquido. Luego tenemos la respiración, que sería la fase de observen esta célula que estoy marcando, miren que solamente un solo núcleo, pero vamos a decir que el núcleo está fragmentado, a veces lobulado, multilobulado, tiene varios lóbulos, pero por cromatopatía, en este caso por la cromatopatía, este es nuestro neutrófilo. Esta célula la llaman esta sería linfocitos en este caso. Entonces, sí debemos recordar las características morfológicas de cada célula de los leucocitos referentes para el proceso del aparato. Bien, con relación a la fase celular, indica la producción de leucocitos en este caso. En las primeras 24 horas, los responsables de los neutrófilos posteriormente pasan las 24 horas, principalmente las 48 horas después, son reemplazadas casi en su totalidad por los macrófagos. Recordando que los neutrófilos son células leucocitarias granulosas, esto significa que se sienten granulosos, entonces rizomas en este caso. Bien. En este caso, la fase celular, recuerden que el grupo es axial, axial, en este caso, el central va a recibir los leucocitos. Ahí las células, las células van en el medio, en el grupo axial. Entonces, a medida que es estimulada, tiene receptores, esos receptores son cascadados o se unen, en este caso, a los mediadores que activan. Entonces, lo que viene la quimiosina, en este caso, se acelera ese receptor y entonces produce la quimiotaxis en este caso. Entonces se acerca a la pared, en este caso, van sacando la pared y al la posteriormente ya están activadas las inteligencias gracias a la quimiosina, se adhieren a ellos, van rodando, acercándose más hasta producir la diabetes. La diabetes es el paso del sitio intravascular al sitio extravascular. Las células diabéticas se van al sitio donde existe la lesión.
caso. Bien, entonces, nos recordamos el proceso inflamatorio como las fases, fase vascular, fase celular. Entonces, aquí vamos a tratar de entender más. Miren, voy a marcar toda esta estructura, voy a marcar esto es alveolo. Entonces, si yo digo alveolo, significa que es pulmón. Tengo entonces un alveolo, dos alveolos, tres alveolos, cuatro alveolos. Bien, y estos alveolos están separados por un intersticio. Aquí el intersticio es pequeño. El intersticio está formado por tejido conjuntivo. Cuando digo tejido conjuntivo, eso significa que yo voy a encontrar vasos sanguíneos, en este caso, voy a encontrar vasos sanguíneos, voy a encontrar fibroblastos, fibras de las casas, en este caso. Pero recordando que con la melanina de la auxina, la fibra elástica es muy difícil de observar. Bien, entonces, aquí tenemos el intersticio, en este caso, ¿cierto? Está formado por tejido conjuntivo. Son los alveolos. En la primera fase, la fase C, la fase vascular, va a ocurrir una congestión de una peroxidasa, una vasodilatación. Esa vasodilatación va a haber la de sangre produciendo entonces una congestión vascular. Bien. Observen entonces en el intersticio, también voy a marcar alveolos. Observen cómo los vasos que se encuentran en el intersticio están dilatados, están cargados en cada caso con mayor cantidad de sangre. Entonces, eso es la fase de la congestión vascular, en este caso. Posteriormente, recuerden el líquido, como existe una mayor cantidad de líquido, sale del vaso al intersticio, y los glóbulos, las células en este caso quedan más compactadas, no se quedan diluidas, produciendo en el caso estasas posteriormente. La siguiente fase corresponde a la fase celular. La fase celular es el estado inflamatorio. Observen cómo las células inflamatorias se encuentran en el caso en el alveolo. Dentro del alveolo tenemos las células inflamatorias o indicadas leucocitos. Entonces, aquí hace referencia al leucocito, no nombra o no dice que es neutrófilos o macrófagos en este caso. ¿Sí? Bien. Y aquí tenemos esta imagen a tener en cuenta. Entonces, cuando tenga usted una lámina, debe una lámina y se le diga qué tipo de proceso es. Recuérdense que nosotros estudiamos dos tipos de procesos importantes. Uno es el proceso inflamatorio y el otro el proceso neoplásico. Dentro del proceso neoplásico también hay un infiltrado inflamatorio, va a depender del órgano, pero en el proceso solamente inflamatorio las células son normales, ¿cierto? El tejido es normal en este caso. Bien, entonces aquí debemos primero, al tener una lámina, tratar con nuestro objetivo rojo es identificar. En esta lámina específicamente, es una lámina de Latras, hace referencia, esto es pulmón, es alveolo, pero realmente me gustaría rastrear todo, buscar los bronquios, los bronquiolos, para tener esa seguridad, buscar sitios donde realmente puedan ver mis alveolos limpios. Sin embargo, aquí, a donde digo número 1, número 2, número 3, en este caso, son los más limpios y puedo realmente delimitar bien mis alveolos. La mayoría ya están totalmente cargados. Las láminas que ustedes tienen no se va a observar de esta manera, están más apretaditos, acá están bien redonditos los alveolos, en este caso están más apretaditos, que debemos realmente buscar nuestro bronquio, nuestro bronquiolo, para tener esa seguridad en este caso, ¿cierto? Bien, entonces cuando hablamos proceso, el caso es nuestro pulmón, tenemos entonces nuestro tejido pulmonar, que es el pulmón, ¿cierto? Estamos viendo específicamente, estamos observando el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar está formado por los alveolos, por los acinos, y los acinos están formados por
los alveolos, saco alveolares, alveolos, así. Bien. Entonces, es un proceso inflamatorio del pulmón. Claro, dentro del proceso inflamatorio del pulmón, nosotros tenemos neumonía, y la neumonía nosotros clasificamos para poder entender mejor las en fases. La neumonía lobar clasificamos en neumonía, bronconeumonía y neumonía lobar, de los cuales la neumonía lobar, en las 4 fases hablamos: la fase de congestión, ¿cierto? Edema y congestión. La segunda fase sería la hepatización roja. Luego teníamos la hepatización gris. Y por último, teníamos la resolución en este caso, ¿cierto? Entonces, eso son lo que quiero que recuerden cuando vean pulmón en este caso. Bueno, con relación a, bien, bien, en la crónica, bien, con relación en la crónica, eh, aquí voy a tomar como ejemplo el riñoncito. Entonces, ustedes están observando. Ahora voy a hablar de inflamación crónica, ¿sí? Tenemos lámina de inflamación crónica y específicamente tenemos del riñón en este caso. Bien, con relación a la inflamación crónica dijimos que deberían haber angiogénesis, que son los nuevos vasos que son producidos por la angiogénesis. Dijimos que tiene que haber fibrosis, destrucción, en este caso, del parénquima, destrucción del parénquima y infiltrado inflamatorio. Pero primero debemos recordar la estructura de nuestro órgano. Entonces, aquí le marqué toda esta estructura, toda la estructura, bueno, la estructura completa le marqué. Esto es nuestro nefrón. ¿Cómo estaba formado nuestro nefrón o nuestra nefrona? Estaba formado por el corpúsculo renal, y estaba formado por los túbulos. Los túbulos son proximales a Helen, distales en este caso, ¿cierto? Recuerden que los colectores, varias nefronas, termina en un colector en este caso. Con relación al corpúsculo, ¿cómo estaba formado el corpúsculo? Voy a marcar aquí mi cápsula de Bowman, ¿cierto? Estoy marcando la cápsula de Bowman. El corpúsculo tiene 3 componentes: cápsula de Bowman, espacio de Bowman y glomérulo. Esas son las 3 partes importantes de mi corpúsculo. Tiene un polo vascular donde entra la arteria aferente, da varias vueltas, algunos libros dicen que se ramifica y sale como arteria aferente. Tiene un polo urinario donde inicia prácticamente un epitelio. Ese polo va a iniciar con un epitelio, en este caso cuboide, que sería la característica de nuestro túbulo en este caso. Entonces tenemos 2 tipos de epitelio: el cúbico, y en este caso epitelio cúbico, y un epitelio plano. ¿Dónde vamos a encontrar el epitelio plano? Aquí, donde voy marcando. A nivel de la asa de Helen, la parte más fina, vamos a encontrar el epitelio, en este caso plano. ¿Qué es su contenido? Que tiene que haber aquí el ultrafiltrado. Aquí tiene que haber el ultrafiltrado en este caso. Bien. Lo mismo, nuestro riñoncito, esto es macroscópico, para diferenciar la corteza, estoy marcando la corteza, y la médula. Con relación a la médula, tiene la forma de una pirámide de base superior, de vértice inferior, y el vértice termina a nivel de la papila, termina el vértice a nivel de la papila, y esto se abre en los cálices menores. Posteriormente, los cálices menores se juntan para formar cálice mayor, y de ahí la pelvis renal en este caso. El término pielonefritis significa que hay una afectación. Nefritis hace referencia al tejido, al parénquima renal, y pielo significa a la pelvis renal. Entonces, cuando digo pielonefritis, hago referencia en este caso que la afectación es en los 2 sitios. En este caso. Entonces, lo mismo, tengo aquí mi nefrona, mi corpúsculo. La nefrona, para que ustedes puedan observar, observen aquí cómo debería estar normal, y hago un corte a este nivel, en este caso, de los túbulos. Miren cómo voy a observar los túbulos. Los túbulos están separados todo alrededor, es
el tejido, en este caso el sostén, ¿cierto? El intersticio en este caso, y que tengo que haber vasos sanguíneos. Observen cómo yo tiene los vasos cortos o vasos rectos, en este caso, alrededor de cada túbulo en este caso. Entonces, aquí podemos ver los túbulos separaditos, bien lindos, con rellenado por el epitelio, cubierto por el epitelio cúbico en este caso. Los más pequeñitos serían el epitelio plano y sería a este nivel, al nivel de la asa de G. Entonces, esa es la diferencia que yo tengo que tener. Todo alrededor sería un intersticio, que es un tejido conjuntivo. Es un tejido conjuntivo, esto significa que tengo que haber fibroblastos, fibra de colágeno, ¿cierto? Tiene que haber vasos sanguíneos, como demuestra este esquema. Bien. Y aquí es la forma que yo voy a observar mi nefrona, la forma que yo voy a observar mi corpúsculo. Entonces marco mi glomérulo, marco mi espacio, marco mi cápsula de Bowman y en conjunto es mi corpúsculo renal. Este sería el polo vascular y el polo urinario me cuesta un poco más de diferenciar. Bien, entonces en esta lámina, si ustedes me pueden decir, si pueden ubicar el el glomérulo, en este caso, o el corpúsculo renal. ¿Quién puede ayudarme, señores? ¿Sí o no? Está mudo, profe. Pues pueden observar el glomérulo en esta imagen y los túbulos que le había mencionado, ¿sí o no? En esta imagen se puede observar los glomérulos y los túbulos renales. Solamente necesito que digan sí o Sí, no. profe. Entonces voy a marcar lo primero, voy a marcar aquí esta estructura, sería mi corpúsculo. Repasamos que era un corpúsculo, ¿cierto? Estaba formado por mi glomérulo, el espacio de Bowman no puedo apreciar, pero está bien delimitado. Entonces, esto sería mi cápsula. Entonces, puedo delimitar. Y luego voy a marcar, voy a elegir una más linda, elegir esta que me parece que todavía los túbulos están cubiertos por el epitelio. Observen, esta sería más o menos, y aquí, que deberían haber más, han desaparecido. Miren aquí voy a marcar, aparece que está el epitelio todavía en algunas partes, pero ya están desapareciendo en este caso. Cuando nosotros hablamos de en este caso, cuando decimos nefritis, hace referencia a que la afectación en el parénquima renal, ¿cierto? Cuando decimos pielonefritis, sabemos que la afectación también es a nivel de la pelvis renal en este caso. Observen entonces, vamos a buscar las características con relación a nuestros túbulos. Se han perdido el epitelio. ¿Qué pasó con el epitelio? Ha sufrido una necrosis, en este caso una necrosis celular. ¿Qué era necrosis celular? Era muerte celular. Las células van a formarse, unen para formar una estructura y posteriormente las estructuras van a formar el tejido, en este caso, ¿cierto? Entonces, se ha producido una necrosis celular, que es la muerte de la célula, entonces yo espero ver los cambios morfológicos. Entonces, ¿cuáles serían los cambios morfológicos? Si yo marco esta célula, que está aquí, prácticamente no comparando con esta célula puedo ver todavía el citoplasma, puedo ver el núcleo, el citoplasma, el núcleo y puedo delimitar. Pero la que está al lado prácticamente veo fragmento de esta célula. Esto significa que la membrana ya se liberó en este caso, ¿cierto? ¿Qué voy a buscar? Puedo buscar células que estén todavía en condiciones, pero los núcleos han desaparecido. Entonces puedo ver varias estructuras. ¿Sí? Tengo que ver los cambios morfológicos de cada una de ellos. En este caso hay un daño, eh, una lesión, en este caso, esta lesión ya, hay desaparición del tejido en este caso, ¿sí? Hay desaparición en este caso del tejido en ciertas partes.
Estos posteriormente van a ser reemplazados por un tejido cicatrizado. Bien, tenemos aquí los puntitos rojos, todos estos puntitos rojos, no me parece que es, no me parece que es a nivel de un vaso sanguíneo, me parece un vaso sanguíneo dilatado. Entonces, si no está dentro, los glóbulos rojos no se encuentran dentro de un vaso, se encuentran en el intersticio, esto significa hemorragia. Entonces aquí hay hemorragia, aquí tenemos infiltrado inflamatorio, infiltrado inflamatorio. Entonces, el proceso crónico, en este también produce también una vasodilatación, también produce, pero menos vemos en este caso, en este proceso, vemos más vasos sanguíneos en este caso. Infiltrado inflamatorio suele ser eh, mm, por células linfocíticas en su mayoría. Bien, ahí marco el glomérulo, mis túbulos, la lesión tubular, en este caso, la hemorragia y el infiltrado inflamatorio que tengo que buscar. Bien, pero con relación al riñón tiene algunas características propias. En esto, las características propias cuando vamos a hablar de crónico, tiene un término utilizado que sería la tiroidización. Voy a marcar acá, tiroidización. Entonces, ¿qué nosotros buscamos la tiroidización? ¿Qué es la tiroidización? La tiroidización es cuando los túbulos se dilatan, presentan un epitelio aplanado. Recuérdense que los túbulos tienen un epitelio cúbico, se dilatan ellos, el epitelio ya queda aplanado y tenemos estas estructuras eosinófilas en este caso, que nos hacen recordar como si fueran los coloides de la tiroide. Entonces, por eso el término es tiroidización. Entonces, algunos túbulos van a estar atrofiados, pero lo que no importa es, en este caso, que llama mucho la atención, serían los dilatados. Con relación a los dilatados, los túbulos dilatados van a presentar el epitelio aplanado, pueden estar llenos de cilíndricos coloides, conocido como tiroidización, porque se asemeja al coloide de la tiroide en este caso. Entonces, nosotros vemos ya pérdida del tejido, en este caso, tratan de haber o hay una atrofia, o hay una hipertrofia, o hay una dilatación en este caso de los túbulos. Preferentemente buscamos la tiroidización en este caso y el infiltrado inflamatorio a tener en cuenta. Entonces, marco todas las estructuras que son mis colores. Bien. Bien, esto es pulmón también, con relación a la crónica. Eh, otro ejemplo de crónico, no sé si tenemos en la lámina de la facultad, creo que pielonefritis crónica sí tenemos. Entonces, pielonefritis crónica nosotros tenemos que agarrar la lámina, colocar nuestro objetivo 4, en este caso, observar, buscar las características, nuestro glomérulo, nuestros túbulos. Recuérdense que los túbulos nos van a estar con las características perfectas, así, porque no es histología, es anatopatología. Entonces vamos a tratar de buscar las estructuras en la crónica. No vamos a encontrar mucho, algunos ya han desaparecido, vamos a encontrar fibrosis, ¿cierto? El infiltrado inflamatorio, en este caso, para nosotros el infiltrado inflamatorio, claro, si pasamos con nuestro objetivo amarillo y posteriormente con el azul, puedo ver las características de mis leucocitos y a partir de ahí puedo decir si son linfocitos o macrófagos. En este caso, claro, si hay fibrosis, si hay nuevos vasos, en este caso, y no hay mucho tejido, claro que tiene que ser pensar el linfocito, ¿cierto? De esas características a tener en cuenta. Bien, y buscamos la tiroidización. Entonces, podemos ver en este caso, en una pielonefritis crónica, la tiroidización en este caso. Bien. Pulmón. Con relación al pulmón, ya habíamos mencionado, afecta el parénquima. Cuando hablamos de parénquima pulmonar, hablamos de los acinos pulmonares, y ese acino está formado por el bronquiolo terminal, ¿cierto? Luego continúa con el respiratorio, los sacos alveolares y los alveolos. Este es un acino en este caso, ¿cierto?
En la inflamación pulmonar crónica, nosotros podemos observar la formación de los granulomas. Entonces, miren aquí, ese infiltrado inflamatorio, cómo se encuentra. Se encuentra de forma redondita, ¿cierto? Tiene un aspecto así redondo, formando un granuloma en este caso. Bien, entonces, ¿qué nosotros vamos a buscar en una inflamación pulmonar crónica? Primero, el tejido. Miren aquí, estos espacios que voy a marcar, estos espacios, son los alveolos en este caso. Los alveolos deberían estar uno cerca del otro, ¿recuerdan? El intersticio debería ser pequeño. Observen cómo el intersticio es bien grande, bien grande. Hay mucha fibrosis. ¿Por qué? Porque se han destruido los otros alveolos que se encuentran en la cercanía, en este caso, ¿cierto? Los adyacentes. Bien. Entonces, ¿qué esperamos? Acumulación de células inflamatorias crónicas, entonces, a expensa de células monocelulares. Destrucción del parénquima, la destrucción del parénquima, los alveolos se sustituyen por espacios revestidos por un epitelio cúbico, lo que sobra, y la sustitución por tejido conjuntivo en este caso. Entonces, si hay una destrucción, esto va a ser sustituido por el tejido conjuntivo, como ustedes pueden apreciar en este caso. Entonces, vamos a tratar de ubicar, si en nuestro pulmoncito, tratar de buscar nuestros alveolos, bronquios, bronquiolos. Vamos buscando en este caso. Nos va a llamar la atención que existe mayor cantidad de tejido conjuntivo. Esto sería la fibrosis. Vamos a buscar los granulomas. Serían cúmulos de células que están prácticamente formando un círculo, por decir. Y ese círculo tiene porciones otables. Voy a colocar cómo es la formación de un granuloma, principalmente en la tuberculosis, ¿cierto? Entonces, el granuloma está formado por la primera capa, todos son células. La primera capa sería las células eh, fibroblastos, todas estas serían nuestras células fibroblastos. La segunda capa sería de linfocitos, células linfocíticas. Entonces yo espero que sean pequeñitas y solamente observo sus núcleos. La tercera capa, en este caso, sería las células gigantes, en este caso. Y en el centro, las células gigantes, ¿cierto? Que son multinucleadas. Y las células epiteloides, que son los macrófagos también activados en este caso. Y en el centro hay una necrosis central. Por eso los granulomas pueden ser gaseosos y no gaseosos en este caso. Cuando decimos gaseosos son los que van a tener una necrosis central, en este caso, una necrosis central en su interior, en este caso. ¿Sí? Y aquí prácticamente esta no da para delimitar bien, pero voy a tratar de delimitar. Esto sería entonces el granuloma y esto es lo que yo tengo que tratar de encontrar aquí, ¿cierto? Bueno, la parte central, si esto es debido a la tuberculosis, debería encontrar en la parte central, en este caso mi necrosis central. Bien. Otro detalle importante que deben reconocer es que existen dos tipos en la vía clásica, ¿cierto? En la vía clásica, que son los macrófagos que eh, participan, en este caso, de la inflamación, todo lo que van a llegar a fagocitar. Entonces, la intención de ellos es fagocitar, fagocitar. Entonces, va destruyendo todas las estructuras, los detritus, el agente etiológico que causó, si es bacteria, van destruyendo las bacterias, todos los microorganismos que se encuentran y las células muertas, muertas, los detritus, entre otros. Los macrófagos, sin embargo, los macrófagos activados por la vía alternativa, que sería el M2, prácticamente le dice al macrófago tipo 1, bueno, vamos para allá, lo que vos está produciendo, estas interleucinas y quimiosinas, está dañando también a las células. Vamos a empezar a liberar citocinas antiinflamatorias para poder aplacar ya esto y empezar el proceso de reparación en este caso. Entonces, eso sería la diferencia del macrófago tipo 1 y tipo 2. Entonces, macrófagos, tenemos dos tipos de macrófagos. Los macrófagos que se activan por la vía clásica, ellos son los primeros que van al sitio,
se van al sitio para poder producir la fagocitosis en este caso, y los macrófagos tipo 2 son los que van a liberar los mediadores antiinflamatorios para empezar la reparación. Entre ellos, posteriormente liberan para producir la angiogénesis principalmente en este caso, ¿sí? Bien, entonces, por un lado, tenemos esto. Bien, aquí para recordar, en este caso, cuando los eritrocitos salen de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces los eritrocitos cuando salen de los vasos sanguíneos son eritrocitos extravasados, se dice. Salen al intersticio, posteriormente estos son fagocitados, en este caso por los macrófagos. Los eritrocitos ya se van degradando y uno de los componentes que tiene es la hemoglobina, ¿cierto? Y la hemoglobina, los anillos pirrólicos, el hierro, serían los que están formados dentro de un glóbulo rojo. Bien, tras eliminar el hierro, la molécula de Heme que se encuentra ahí se convierte en biliverdina, en este caso, y posteriormente en bilirrubina. Bien, cuando esto se incorpora a la ferritina, se convierte finalmente a la hemosiderina. Entonces, cuando nosotros hablamos macrófagos cargados de hemosiderina, es prácticamente decir que los macrófagos tienen hierro en su interior, de una forma más simple, es decir, en este caso, ¿sí? Entonces el hierro liberado del el hierro se incorpora a la ferritina y al final esto se considera como pigmento de hemosiderina en este caso. Con relación a los macrófagos cargados de, de hierro, de hemosiderina en este caso, en la insuficiencia cardíaca, en el edema en este caso, eh, en el edema pulmonar en este caso, son macrófagos de la insuficiencia cardíaca, son nombrados como macrófagos de la insuficiencia cardíaca. Entonces, esos detalles hay que tener en cuenta. Bien. Entonces, hablamos de proceso inflamatorio agudo, proceso inflamatorio crónico y dependiendo del órgano, algunas estructuras se le agregan más. Con relación al riñón, tenemos que buscar la tiroidización, ¿cierto? Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos destrucción, en este caso del parénquima, buscamos fibrosis, buscamos infiltrado inflamatorio y buscamos angiogénesis. Mayor cantidad de vasos presentes se encuentran en ese sector. Con relación al infiltrado inflamatorio, debemos recordar que tenemos que eh, pensar que son principalmente por los linfocitos. Bien. ¿Quieren hacer alguna pregunta? No, profe. ¿Entendieron? ¿Entendieron que es una necrosis celular? ¿Sí o no? Recuérdense, necrosis celular es la muerte de la célula. ¿Qué voy a buscar en la muerte de la célula? Los cambios morfológicos de una célula. ¿Cuáles son los cambios morfológicos con relación a los tres componentes básicos? A nivel del núcleo, a nivel del citoplasma, a nivel de la membrana, en este caso, ¿sí? Eso es lo que yo voy a buscar en este caso. Muy bien. ¿Y qué es? Pueden diferenciar ahora una diferencia de una necrosis coagulativa y una necrosis liquefactiva. ¿Sí o no? Mientras que busco mi segundo slide. ¿Entendieron qué es necrosis liquefactiva y coagulativa? ¿O quieren que les explique? Eso va a caer siempre. Eso deben sí o sí saber los dos básicos. Pode explicar de novo, prof, por favor? Claro, si no hay problema. Gracias. Déjame voy a abrir